tardes a todas, todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de este libro para Manuel de la Formación Ciudadana para retomar los debates constituyentes. Para comenzar, vamos a abrir con nuestra querida Silvia Aguilera de LOM Ediciones, que nos da unas palabritas. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Saludo especial a la autora Cecilia Domínguez, que es la que nos convoca, a Sofía, que es el partner, ¿no?, con quien se ha hecho posible este trabajo, a Francisco Soto, que está desde los inicios de esta iniciativa, y por cierto al panel que nos acompaña para comentar el tema. Bueno, lo primero es saludar en nombre de Toma Ediciones y agradecer a la Facultad de Derecho y a la persona del decano, don Pablo Roscable, que una vez más da muestra de su empeño por contribuir a la formación, reflexión y debate en torno a la formación de ciudadanía, en un contexto de proceso constituyente que no termina de resolverse. Formación ciudadana que cada vez da señas de ser un asunto urgente a ocuparse. Este es el tercer libro de una serie, de la serie Naranja, podríamos decir, en torno al tema constitucional. Hemos hecho otros dentro de la colección Derecho en Democracia, que es la colección azul, y también las hemos hecho con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hay varios de esos números que están hechos en coedición. Bueno, el primero de los libros que realizamos se llamaba La Constitución en Debate, publicado en el año 2019, y cuyo lanzamiento estaba fijado para el 19 de octubre. La inquietud que veníamos trayendo, y fue un largo trabajo que ahí encabezó Francisco, en el que estuvo también Sofía y otro estudiante de esta facultad, ¿no?, es cómo se hablaba de la Constitución y la necesidad de un proceso constituyente, ¿no?, pero ¿qué sentido hacía la Constitución para la gente? Sobre todo frente al discurso que la Constitución no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, partimos con la pregunta, ¿no?, ¿para qué sirve la Constitución? Fue un trabajo de largo aliento, y bueno, lo tuvimos listo en 2019 y le pusimos fecha de la sentencia. Por cierto, las circunstancias nos hicieron postergar ese lanzamiento porque la discusión salió a la calle, claramente, ¿no? Tuvimos una segunda edición de ese libro el año 2020, un año después, en octubre. Bueno, este primer libro se proponía democratizar los saberes en torno a lo que significaba una constitución en general y el carácter de la constitución del 80 en particular. Partía con la pregunta, ¿nos sirve una constitución? Esto a propósito de lo que les comentaba, que había un sector que decía que no tenía nada que ver con nosotros. El segundo título de la serie es Tendencias Constitucionales, Experiencias Comparadas y Lecciones para Chile, publicado en el año 2021, en donde uno de los autores fue Francisco, precisamente. Se inscribió en un álgido interés y debate por parte de un sector de la ciudadanía hacia el proceso constituyente. Este texto identifica algunos vectores a partir del análisis comparado, mostrando las tendencias constitucionales del mundo. El análisis de los textos nos llevaba a concluir que si se mantenía la concentración del poder, tanto a nivel de gobierno como de territorio, afectaría gravemente una agenda ambiciosa en materia de derechos sociales. Hoy nos encontramos presentando este tercer volumen, que se inscribe en este proceso inacabado, ¿no?, es decir, en curso, cuyas características son muy distintas al momento del video anteriormente, evidenciándose una alta desafección ciudadana respecto del proceso. El libro que nos convoca lleva por título Para reanudar los debates constituyentes, un manual de formación ciudadana, cuyo propósito se explicita en el título, reanudar los debates constituyentes. Para ello recoge la reciente experiencia vivida de la propuesta de nueva constitución del año 2022, y lo toma como punto de partida para analizar los puntos críticos que generaron mayor debate y poder visibilizar los elementos que deberían mantenerse en una nueva etapa. Sin duda, el tema clave de una propuesta constitucional ha de ser su legitimidad, y esta normalmente se funda en cuántos documentos representan los intereses de la mayoría. Y digo normalmente porque la adhesión o no a una propuesta constitucional, como la adhesión a algún candidato a ocupar un cargo público,
no está ligada a los contenidos de la propuesta o a los contenidos de una propuesta, o un programa de gobierno, en el caso del voto por algún cargo público, sino a lo mejor publicidad realizada. Ya lo vimos en el plebiscito de salida. Y lo vemos en cada elección. En tal sentido, este comportamiento lo que deja en evidencia es la baja calidad de nuestra democracia, lo que se ha logrado también en parte por la promoción en contra de la política, de lo político, de las organizaciones sociales, entre otros. Agréguese a ello la educación que tenemos, la farandolización de la política, lamentablemente, la falta de reflexión crítica y altura de mira de los medios de comunicación, que son los que se supone que están informando, o sería lo que deberían hacer, la degradación finalmente de la convivencia ciudadana. Y si es por agregar evidencias a esta famélica democracia, ya tenemos el resultado de la encuesta Self-Mori, que la vamos a conocer ayer. Ello ha sido parte de la misma enfermedad, la falta de política, la voluntad política también, por enmendar este rumbo. Intentando evitar el conflicto, se ha dejado hacer, se ha relativizado la democracia y también la defensa de los derechos humanos. No cabe duda que la formación ciudadana es un pilar que hay que fortalecer con mayor convicción y compromiso. Y esperamos que este libro nos ayude efectivamente a realizar ese trabajo que se hace en todas partes, en cada momento. Gracias entonces a ti por este libro, a Sofía por el trabajo ahí desarrollado, a quienes presentan y bueno, a todos ustedes que están invitados a leer el libro y a hacer de esto un asunto público. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras. Muchas gracias a todas las personas que componen Ediciones en realidad por justamente dedicarse con nosotros a desarrollar esta serie sobre el proceso constituyente que, como decía Silvia, venimos trabajando en esto desde el año, en realidad desde el año 2018. Así que bueno, esperamos que este libro pueda también fortalecer justamente esa participación, esa democracia que tenemos que construir. Bueno, para presentar el libro tenemos dos invitados de lujo. Vamos a pasar por ellos y también está aquí Cecilia, quien es parte de la invención de este proyecto, que también da cuenta de un serie de procesos de talleres de participación ciudadana que hicimos el año pasado en el marco del debate antes del plebiscito de salida. Así que los voy a presentar. ¿Les parece si partimos con Rodrigo? Después Santiago, después Sierra Cecilia. Bueno, Rodrigo Mardones es profesor titular del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Es también investigador asociado al Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, licenciado en Historia de la Universidad Católica, magíster en Administración y Políticas Públicas de Columbia, máster y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York. Su docencia e investigación se focaliza en temas de políticas públicas, política chilena y política educativa, en particular educación ciudadana, tema en el que tiene numerosas publicaciones, incluyendo 2 libros editados. A propósito de la Ley 20.911-2016, que mandata a las escuelas del país a darse un plan de formación ciudadana, le correspondió integrar los equipos técnicos convocados por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, tanto en los gobiernos de Bachelet 2 como Piñera, como el segundo gobierno de Piñera, con el fin de precisar los cambios curriculares que esta ley exponía. Santiago Iskubovic es estudiante de esta facultad de la generación 2019, es el secretario de extensión del Centro de Estudiantes, cuya mesa está integrada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo programa tiene por objetivo volver a movilizar a los estudiantes, dando espacio de organización y trabajando por las mejoras académicas y el bienestar que permitan esta articulación. Y Cecilia, nuestra articuladora de este proyecto, es doctora en Derecho en la Universidad de París I, maestra en Derecho Internacional de la Universidad de París I y abogada, profesora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es directora del Diploma Interdisciplinario de Derechos Humanos, estudia los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y derechos económicos, sociales y culturales. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros y además es directora de extensión de esta facultad, mediante lo cual se articuló desde extensión
nuestra participación en los talleres del año pasado y desde donde surge para renovar los debates constituyentes. Me parece que lo primero es que el libro hace, el título del libro es una buena, que todavía lo leí en digital, pero es una buena descripción del contenido, hace un honor a su contenido, porque tiene una parte que es como efectivamente de los debates constitucionales y una parte sustantiva que está bien sobre digamos, lo más propio de lo que sería como la educación ciudadana, ¿no? Entonces hay una organización comparativa de la Constitución del 80 y de la propuesta del 2022, y en torno a esa comparación se genera una serie de se definen una serie de cosas, se entregan una serie de nociones y elementos que son claves del derecho constitucional en un lenguaje ciudadano, ameno, comprensible. Por ejemplo, la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos, otras cosas como la aclaración entre el Estado social y el principio de subsidiariedad, etc. Hay muchas de esas cosas que se aclaran en función de esa comparación entre esos dos, entre la Constitución vigente y lo que fue la propuesta del 22. Incluye también el libro una experiencia comparada relevante con algunas reseñas sobre procesos constitucionales en 4 países que son Colombia, España, Irlanda y Sudáfrica. Informa también de manera breve pero sustantiva lo que ha sido este último proceso constitucional chileno, y también forma respecto de la llamada parte orgánica de una constitución, parte, digamos, donde se define el régimen político de las instituciones. De la parte orgánica, me parece que el énfasis en la discusión sobre democracia participativa es muy pertinente y sugerente. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestras concepciones, yo hablo desde la ciencia política, y lo que uno observa es una insatisfacción, una creciente insatisfacción con la mera experiencia de democracia liberal representativa y una creciente expansión hacia otras dimensiones, que son la democracia deliberativa, la democracia igualitaria y la democracia participativa. La democracia igualitaria es la idea de que una sociedad que en una sociedad que exhibe importantes brechas de todo tipo, no solo socioeconómica, de inclusión política, etc., es muy difícil en verdad sostener la existencia siquiera de una democracia. La democracia en ese contexto como que pierde sentido, ¿no? Entonces me parece muy importante que este libro haga un énfasis en lo que es esa dimensión participativa como algo urgente y necesario. La propuesta del 22, fallida propuesta del 22, lo hacía de manera muy decisiva, puesto que incluía la iniciativa popular de normas, incluía la revocatoria de leyes, incluía mecanismos de participación a nivel regional y local. El anteproyecto, en cambio, al menos lo que conocemos, tiene un mínimo. La Constitución del 80 solo la remite a lo que es la democracia liberal representativa, y el anteproyecto, en cambio, avanza al menos en un aspecto que es la iniciativa popular. Esto no significa que no se puedan desarrollar otras cosas, pero a mí me parece que ese elemento es bien importante, y el libro, como se pronuncia el anteproyecto, pero porque es anterior, se entiende, pero sin embargo tiene una discusión sustantiva sobre esa dimensión participativa de la democracia. De la parte orgánica, me parece interesante, tan importante como la parte orgánica, me parece importante la parte dogmática. Estos son términos con los que yo me familiarizo recién porque no los uso, parte orgánica y parte dogmática, ¿se entiende? Pero en la parte dogmática, la discusión que
que es la parte donde se definen los derechos, la discusión de temas es muy amplia y muy sustantiva y se corresponde también con lo que se ha configurado en las últimas décadas en el paradigma de la educación ciudadana. Hago aquí un paréntesis simplemente para decir que la idea de educación cívica normalmente uno la concibe como una educación sobre ciertos procedimientos, cierta organización del Estado, las instituciones, la división de poderes, etc. Pero esa discusión, ese paradigma de la educación cívica en el ámbito de la comunidad educativa, por ejemplo, está muy superado. Y se habla ahora con propiedad de la educación ciudadana. Y esa educación ciudadana comprende esos temas, no es que los elimina, los comprende, pero es un piso sobre el cual se adosan otros temas, que son los llamados temas emergentes. Y en eso este manual hace un tratamiento muy extenso de esas temáticas que están incorporadas dentro del paradigma de la educación ciudadana. Por ejemplo, medio ambiente, género, pueblos indígenas, ciudadanía social, cultural, derechos de niños, niñas y adolescentes, minorías sexuales, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad, derecho al cuidado, además de memoria y derechos humanos. Entonces es una buena cosa que este texto aparezca de esa forma, porque también establece un cruce y una forma también de comunicarse con esa otra comunidad que es la más cercana como a la educación, a la pedagogía, etc., donde hay un trabajo equivalente y donde se caracteriza con la emergencia de estos temas que complementan lo propio de la mera institucionalidad del Estado, que sin despreciarla, sin señalar que no sea importante, finalmente se complementa, se comprende en conjunto con estos otros temas. Otros elementos claves que yo había desarrollado un poquito más, esta es la única crítica que tengo del libro, digamos, son los deberes ciudadanos, aparte de los derechos, aparte de los deberes del Estado, que aparecen obviamente. El hecho de que existan deberes de la ciudadanía implica que hay también una obligación del Estado, pero también me parece importante que se haga hincapié en lo que son los deberes, ¿no? Que en general son pocos. La Constitución del 80 creo que incluye el derecho de defender la patria, el deber de defender la patria y los deberes como las cargas tributarias y eso, pero no hay una discusión sobre otros deberes. Ahora el anteproyecto incorpora el deber, algo que replica de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el deber de comportarse fraternalmente con otros, fraternal y solidariamente con otros. Pero uno puede incluir, pensar en otros deberes, como aparte de contribuir a las cargas tributarias, digamos, como por ejemplo el deber de votar, el deber de participar, y así una serie de otras cosas. También incluye, aunque muy creo que brevemente, a los derechos de personas refugiadas e inmigrantes, ¿no? O migrantes, derechos de personas refugiadas y migrantes, está en el libro. Yo le habría puesto un poquito más, porque este tema de la ciudadanía global es un elemento constitutivo de este nuevo paradigma de la formación ciudadana. Es decir, la idea de que la ciudadanía no se agota en el ejercicio del ámbito del Estado-Nación, sino que existe un elemento constitutivo que está dado por el hecho de ser parte de la humanidad, de ser seres humanos. Y de ese reconocimiento se desprende este derecho de las personas refugiadas, de los deberes que tenemos como Estado de Chile, como ciudadanos, de acoger a migrantes y personas refugiadas. Me parece que hay un aporte muy valioso en el libro a una concepción de democracia multidimensional, como decía, que no se agota en lo liberal y representativo, sino también en la dimensión participativa, y que toda la discusión sobre Estado social, por ejemplo, contribuye a ir formulando la concepción de democracia igualitaria, que también es a la que hacía referencia cuando decíamos que la democracia no tiene sentido
si es que finalmente existen brechas como que se perciben demasiado grandes o intolerables por parte importante de la ciudadanía. Hay un valioso aporte a la discusión constitucional en el libro. Me parece que su publicación en este momento es muy pertinente para lo que se nos viene. Yo con Cecilia y yo estamos participando como en el área de formación ciudadana de la Secretaría de Participación Ciudadana. Paso el aviso de que tenemos ahora un mes de la participación ciudadana a partir del 7 de junio al 7 de julio, y este material me parece muy pertinente y muy formativo para ese propósito. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación, esta oportunidad de estar aquí y conversar con los y las invitadas y presentes. Esta es la primera vez que hago un comentario de un libro y quiero decir que es una entidad bien enriquecedora, pero también no puedo dejar de relevar la importancia de que como comunidad universitaria hagamos que estos espacios de encuentro sean amplios y se tomen en cuenta todas las cosas de la facultad. Por lo que agradezco al Centro de Derechos Humanos por la invitación y la posibilidad de que los estudiantes tengan algo que decir el día de hoy. Bueno, mi comentario tal vez va a tener que ver un poquito más con los objetivos o los fines del libro. Este libro de por sí, como ya señaló aquí, resulta incluso una excelente guía para comprender la habilidad de manera bien objetiva distintos puntos contenidos en la propuesta de nueva constitución de la Convención Constitucional. Sin embargo, creo que no se queda ahí. Un ejercicio que nos rehuye, que en algunos casos no se realiza en la enseñanza del derecho o en muchas otras áreas, es que si bien se trata de transmitir de buena manera un conocimiento, no se profundiza mucho en este desde una vereda crítica, de dialogar con esa información que se nos entrega y llegar a conclusiones. Y más complejo aún es realizar esto de forma colectiva. Y a esto nos invita este libro para conversar al final de cada capítulo o punto relevante. Pero uno se podría preguntar tal vez legítimamente de qué nos sirve conversar sobre un proceso que no lleva su destino. Al fin y al cabo, estamos discutiendo sobre un proyecto que recibió el rechazo de 7.800.000 votos, casi 900.000, que de por sí tanto el texto como el mismo mecanismo un órgano 100% electo de forma democrática, con 155 personas, con paridad, escaños reservados de pueblo originario asegurados, posibilidades de listas independientes, etc. Elementos que responden a un contexto político y social de un país que hoy nos parece muy lejano. Esta es la pregunta que trataré de abordar hoy, y sería una fortuna que mientras que leía en profundidad este texto durante la semana pasada y anterior, desde el Centro de Estudiantes llevamos a cabo una semana constituyente con distintos foros, actividades de discusión y de deliberación que verdaderamente me ayudaron a dar con algunas respuestas, pero que también agradezco profundamente a quienes participaron en esta instancia. En primer lugar, de lo que más me llamó la atención inicialmente fue la presentación hecha por el decano Pablo Ruiz Tagle, que incluso motivó una de las preguntas que realizamos en una de las actividades de la semana, que ya mencioné, que dice relación con los inicios o orígenes del proceso constitucional que estamos aparcados. Si bien no hay duda alguna que el momento de inflexión, no el momento donde se posibilita, ya que creo que durante los últimos 30 años hubo varios momentos donde fue posible cambiar la Constitución del 80, sino que el momento donde se le dobla la mano a quienes tenían el poder de reformar la Constitución para realizar el plebiscito en 2020, y lo que vino después fue en 2019. Se mencionan hitos como la reforma del 2005, las campañas presidenciales del 2009, los ERAs, etc. Sin embargo, hubieron invitadas en nuestra semana que nos indicaron que, de hecho, la Constitución se creía verde, que tenía uso de razón. Y otro invitado también nos señalaba que llevaba 40 años luchando por una Constitución hecha en democracia. Por otro lado, independiente del resultado, es innegable también que en esta propuesta de nueva Constitución se trataron de vertir los sueños de muchos grupos históricamente excluidos, o olvidados, o por lo menos trataron de dar respuesta a sus demandas. Para los estudiantes, por ejemplo, no hay octubre de 2019, no hay plebiscito de 2020 sin las movilizaciones estudiantiles de los 2000 o del 2011. No se da esta apertura sin las movilizaciones feministas del 2018. No estaríamos hablando aún de variedad
sin el desarrollo del movimiento feminista de años, de décadas, que tiene uno de sus procesos más altos, de sus puntos más altos, en un proceso que inicia en esta facultad hace 5 años. Sin tampoco el desarrollo de años del movimiento disidente o de las universidades esotéricas que hace rato vienen dando pasos agigantados por sus demandas, como la inclusión, como el reconocimiento de su identidad, como el acceso al mundo laboral y la no discriminación, que al fin y al cabo no son deseas, sino que son derechos humanos. No habría convención constitucional sin la lucha por verdad, justicia y reparación que a 50 años de golpe de Estado cívico-militar sigue más vigente que nunca. No habría sin la movilización de varios trabajadores año tras año por un salario, por un trabajo digno, por el fin de sus contratos. No habría sin las dirigentes de los comités de dirección, sin los pensionados y no AFP. Al final, sin tampoco el proceso de redemocratización de las universidades en los años 90. Sabemos que nada de lo que pasó hasta el año 2020 sería posible sin los aprendizajes en resistencia a la dictadura y todo lo que sucedió con la democracia, ya que todo trató de desembocar en este texto que fue rechazado el 9 de septiembre. Y esto es lo valioso de dicho texto, que fue un aprendizaje. Es bien contradictorio que un proceso que trató de ser lo más democrático posible, que logró medir la capacidad de los grupos organizados de la sociedad civil en hacer eso mismo, básicamente hacer eso mismo, organizarse, articularse, lograr mover sus afiliados y afiliadas y los simpatizantes para patrocinar iniciativas, el hecho de colmar las audiencias públicas, y que aún así no logró ser un texto de mayorías. Los motivos de esto se pueden analizar también en otra oportunidad, pero deja la reflexión de que este proceso no fue por nada y que siempre será un paso en el camino por un Chile más justo, democrático, igualitario, y que se aprendió. Y no se aprende siempre en la historia. Sé que para quienes también nos empezamos a organizar hace pocos años atrás, por el hecho de ser jóvenes nada más, que por un tiempo tal vez nos acostumbramos a ganar, tomamos el peso de analizar las cosas con frialdad y que también se puede perder. De ahí viene la importancia de reanudar el debate constitucional como oriente al libro, con un manual para aquello, volviendo a la relevancia de un libro así. Estamos en medio de un proceso que, insisto, es debatible si es nuevo o una continuación del anterior, pero que pareciera que partimos de cero, pero no es así. Sí, hay que retroceder, volver sobre nuestros pasos en muchos aspectos. Por ejemplo, en realidad esa esperanza, ese espíritu constituyente que era característico de la Convención Constitucional, eso ahora no está. En un proceso que, insisto, buscó ser lo más participativo posible. Tenemos uno con tiempos agotados de discusión, con una comisión de expertos, y no quiero desmerecer por ningún motivo la tremenda labor de la Secretaría de Participación Ciudadana, que de hecho hemos tenido la fortuna de ver un tanto de cerca. Pero, como dice el mismo libro, de nuevo, los modelos de cada país deben ser considerados desde sus propios contextos políticos y sociales. Esto es lo que luego del prólogo americano es la única frase que destaqué en mi lectura, siendo que la consideré central para la pregunta que planteé desde un inicio, ya que estamos en otro contexto, pero no por eso estamos de cero. La forma de recuperar el ánimo constituyente, es con discusión, con el debate colectivo, y ahí está la gran clave, creo, de este libro. Es sumamente valorable que se presente una guía que ayude en base a experiencias anteriores, ya no solamente porque habla de un proceso pasado, sino que independiente de aquel, que ayude a reunirnos, a hablar de forma coloquial y cotidiana, que fue lo que impulsó con fuerza, entre comillas, el proceso anterior. Y aquí no hablo de repetir fórmulas, no hablo de que necesitamos generar un estallido 2.0, ni creo que eso dependa de la vida tampoco, honestamente, pero hablo de volver a reconstruir lo que habíamos empezado a reconstruir, que es el ejercicio democrático del día a día. De recuperar la plaza, recuperar el espacio público y hablar entre vecinos y vecinas de lo que pasa en Chile, de lo que opinamos al respecto y de lo que opinan los demás. Solamente que ahora tratando de llegar más allá de esas personas que sí van yendo a buscar a los que no. Quiero terminar entonces con esto. Para volver a reencantar a la gente es necesario poder hablarles y hacer que hablen entre ellos. Sabemos que los cambios no son cambios a menos que vengan del pueblo en su conjunto, y este libro nos da herramientas para conversar de esta manera y solo con esto para seguir avanzando hacia un país más justo, democrático y igualitario entre todas las victorias. Muchas gracias. ¿Cómo este libro llegó a tener un espacio, un lugar y existir el día de hoy? Primero decir que si mismo hubiesen dicho que el día del lanzamiento del libro hubiese
responsable de formación ciudadana de la Secretaría de Participación del nuevo proceso constitucional, jamás lo hubiese creído. Este libro da cuenta de lo vertiginoso que han sido los últimos meses de mi vida, digamos. Yo llegué a ser directora de extensión el 1 de julio del año pasado. O sea, no es que lleve 40 años en esto, ni mucho menos. Y cuando llegué a la dirección me di cuenta de que estábamos demasiado encerrados en nosotros mismos. La extensión o vinculación con el medio es justamente el esfuerzo que tienen que hacer las distintas comunidades académicas de llegar afuera, de hablar con quienes están afuera y a generar diálogos bidireccionales donde los conocimientos, los saberes expertos que están en la facultad se democratizan, salen, se divulgan, se ponen en duda, se construyen, se reconstruyen. Y nosotros no estábamos haciendo eso, por lo menos no desde extensión. Y teníamos un proceso en curso que parecía ir picada al fracaso. Nadie en julio hubiese dicho que estábamos a punto de tener un proceso exitoso. Ya se veía venir lo que estaba pasando, se sentía en la calle, se escuchaba en las redes sociales, en la radio, en la tele. Y entonces, más importante que nunca nos pareció a la dirección de investigación, a la dirección de extensión, a los centros de estudiantes, a distintos espacios de nuestra comunidad que teníamos que ir a informar, que teníamos que salir a contar de qué se trataba el anteproyecto. Un poco en un ejercicio, en todo caso, que no tenía ningún afán exitista, sino que como que era lo mínimo que nos correspondía hacer. Además, el Centro de Derechos Humanos, que es otro espacio al que yo pertenezco, porque en esta facultad tenemos un sistema de nombramientos que nos permite ponernos y sacarnos votos todo el día. Entonces, yo soy profesora de clínica, soy investigadora del Centro de Derechos Humanos, soy directora de extensión, y todas esas cosas en una jornada laboral. En el centro estábamos también con la misma discusión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo movilizamos esto? ¿Por qué no se está hablando del texto? ¿Se están hablando de otras cosas? ¿Por qué se está hablando de esto como si fuese normas todas locas, cuando hay muchas de ellas que no lo son y otras sí? Pero bueno, ¿por qué no podemos ir a hablar de esto? Y entonces nacieron dos iniciativas a la vez que dieron lugar a este libro. Por una parte, el Centro de Derechos Humanos hizo un curso online que tuvo miles de inscritos. Cuando lo digo de manera, todavía me sorprende decirlo, o sea, no cientos, miles de inscritos. Y para eso se generó un guión, que aquí tenemos a Natalia, que no puedo dejar de decirlo. Natalia Morales hizo la propuesta de guión. Y ese guión fue, sí, modificado, cambiado, alterado, pero hacer el primer documento tiene una parte importante de impacto, porque determina los términos en los que uno va a discutir o va a hablar. Entonces hay que hablar de eso. Trabajamos en eso, grabamos las clases, todo a contrarreloj. Pero nos dimos cuenta que, por supuesto, la brecha digital estaba jugando en contra de un curso online. Por una parte lo sabíamos porque justo habíamos hecho un proyecto, un fondo Valentín Letelier, que es un proyecto de vinculación con el medio, con comunidades de personas mayores que nos decían lo aislados que se sentían desde la pandemia, lo dependientes que se volvieron gracias a ella, cómo la brecha digital conspiró contra el ejercicio de todos sus derechos humanos. Y que terminó siendo una completa negación de sus derechos, porque volvieron a ser no seres independientes, sino que dependían de todos, de sus nietos, de sus hijos. Y dijimos, no, tenemos que salir a la calle. Y de la manera más loca posible, porque la verdad es que cuando yo comentaba que iba a hacer esto, mis mismos colegas me miraban con cara de esto no va a funcionar. Voy a hacer una convocatoria de libro y voy a preguntar a las profesoras si quieren participar. Y voy a hacer una convocatoria y le voy a preguntar a los estudiantes que se quieran sumar y a los egresados que se quieran sumar. Y resulta que se sumaron. Resulta que pese a todo pronóstico, contra todo pronóstico, la gente se sumó. Y eso, además, paralelamente, tenía ciertos debates académicos que se estaban produciendo respecto al anteproyecto por profesores y profesoras. Y todo esto estaba pasando a la vez. Eso es lo que quiero como mostrar, ¿no? Porque este libro no es resultado de la reflexión de un humano, de una persona humana. No, es resultado de un grupo de 20, 30 personas que estaban pensando en estos temas y haciendo cosas. Y empezamos a salir a la calle, fuimos a distintas juntas de vecinos, parroquias, centros de personas mayores, etc. Con esto, con más o menos esto que estamos ahora conversando, sin esta actualización,
Y pasaban cosas muy impresionantes para mí, pese a que son cosas que uno sabe es distinto de vivirlo. Las personas primero no creían que éramos profesores de verdad. No, pero ¿cómo? ¿De verdad? ¿Hace clase ahí? Sí. ¿Y por qué está aquí? Bueno, porque ustedes quieren que les contemos durante el proyecto. No, pero usted de verdad hace clase. No es verdad. Había como una desconfianza en eso, ¿no? De, en serio, se van a preocupar de hacer esto. Y ahí empezamos a escuchar lo que ellos tenían para decir. Y entonces empezó a cambiar este texto. Nos empezamos a dar cuenta de cuáles eran los puntos críticos, no los de la tele, no los puntos críticos que aparecen en la radio, sino los puntos críticos para las personas que estaban ahí. Y entonces dijimos, bueno, y eso básicamente gracias a la presión de la dirección de investigación, esto hay que transformarlo en un libro que dé cuenta de esa experiencia, y se rechazó la Constitución. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con este libro? ¿Qué hacemos con esta experiencia? Y ahí, claro, nació la reflexión de la que hablaba Santiago. Llevamos tanto tiempo tratando de cambiar la Constitución. Los más viejos más tiempo, los más jóvenes menos, pero al final, en proporción vital, un montón. Tratando de cambiar la Constitución. Tratando de que estos temas, que deberían ser temas de los que hablamos todos los días, fueran temas de los que se hable todos los días. Yo siempre digo, se rechazó la Constitución, pero el proceso tiene un valor en sí mismo. Las cosas que hablan las personas hoy no son las mismas que se hablaban antes de la Revolución de Octubre. Es que no son. La gente antes hablaba de cosas menos, con otra profundidad. Todavía estaba el no se habla de política, no se habla de religión. Ahora no existe eso, la gente habla de eso. No se pone muy de acuerdo, pero habla de eso. Entonces, este libro al final es el resultado de una conversación, una discusión académica, de una estrategia de difusión de un texto, de un trabajo bidireccional con comunidades. Es un libro que da cuenta de un proceso que hicimos muy contra nuestra propia ánimo y energía, muy contraintuitivo, porque teníamos bastante la convicción de que esto no se iba a aprobar, pero contraintuitivamente decíamos, no, pero sigamos. Y por eso tiene el valor que tiene, porque da cuenta de un momento histórico, pero al mismo tiempo es actual. Y me parece que podría servir, ahora que viene la participación, no voy a volver a repetirlo, porque sabemos que si lo repetimos la gente se va con eso. Entre el 7 de junio y el 7 de julio es el mes de la participación. Ahora toca hacer iniciativas de enmiendas, y este es un buen marco de referencia para construir una. Toca opinar si estamos de acuerdo o desacuerdo con la norma. Toca conversar en un diálogo con otras personas que opinamos sobre estas materias. Toca pedir audiencias públicas, y cualquier persona puede hacerlo para expresarse sobre qué opinamos del anteproyecto. Y este libro es un buen marco de referencia para hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a los presentadores. En realidad es muy emocionante poder ver este trabajo terminado. Muy emocionante, como decía Cecilia, todo el proceso que vivió este libro, y como decía también, este esfuerzo colectivo fue fruto del trabajo de muchos académicos, académicas del Centro de Derechos Humanos, que me gustaría igual mencionarlo. Está la profesora Claudia Arte, Rita Lajes, Felipe Abbott y la abogada y asistente de investigación Natalia Morales, y también del equipo de ayudantes del profesor Francisco Soto de la Cátedra de Derecho Constitucional, en los cuales participó Camilo Aguilera, José Manuel Gil Ochoa, Alex Núñez Nova, José Ledesma Romero, Antonio Urrutia y Mirenchu Ceballos San Miguel. Así que también el reconocimiento, porque de verdad que, como decía Cecilia, fue un trabajo muy desde muchos lugares, desde muchas experiencias, tanto académicas como en el trabajo de poder compartir cuáles las dudas de este proyecto con las diferentes comunidades, con los diferentes centros de estudiantes, con liceos, con colegios, y esperamos justamente que pueda ser un insumo para el proceso que se viene. Así que les invito a que compartamos un cafecito afuera. Muchísimas gracias por venir.